Bien, entonces, les decía que la Universidad de La Laguna promueve tres tipos de movilidades. Una que es la europea, el programa Erasmus, el archiconocido programa Erasmus, que a su vez se divide en dos grandes bloques, las movilidades para estudios y las movilidades para realizar prácticas. Pero también existe el programa de movilidades en España o movilidad extracomunitaria. Aquí pueden observar las páginas de la Universidad de La Laguna, de la web de la Universidad de La Laguna, donde hay información completa, en primer lugar, para todo lo relacionado con la movilidad Erasmus y en segundo lugar con la convocatoria SICUE. Estamos pensando en que si nos queremos ir de movilidad en el curso próximo, el que sería el 21-22, tenemos ya que presentar los papeles en el presente curso académico, ¿de acuerdo? Para irnos de movilidad en el curso siguiente. De hecho, estas convocatorias, las tres primeras, bueno, la de Erasmus Estudios y la de SICUE, eh, se espera que salgan en diciembre de 2020, ¿de acuerdo? Así sucede todos los años. Entonces comenzamos a explicar un poco el programa Erasmus Estudios. Mm, Ustedes, si tienen interés en estudiar en una universidad europea, pues como estudiantes de la ULL lo pueden realizar y serían denominados pues estudiantes salientes. Entonces les voy a comentar un poco cuáles son los pasos antes, durante y después de la movilidad. Eh, ¿Qué es lo qué requisitos hace para poderme ir de Erasmus? Pues en el momento de la convocatoria, yo tengo que cumplir, cuando presento los papeles, ciertos requisitos que son estos. Como mínimo, eh, cuando yo presento los papeles para concursar en la convocatoria, ya tengo que tener superados 60 créditos. Esto equivale a un curso completo, ¿de acuerdo? Luego también puede suceder que haya realizado movilidades Erasmus anteriores. Pues si ese es el caso, si ya he hecho un Erasmus anterior, no haber hecho más de 12 meses de Erasmus con anterioridad. Luego, a la hora de matricularme para hacer el Erasmus, si me voy por un cuatrimestre, me tengo que matricular de 30 créditos que me llevo de Erasmus. Y si me voy por curso completo, se exige como mínimo matricularse de 45 créditos que vamos a cursar en el Erasmus, en el centro de destino. Y luego hay otra cuestión muy importante que es el poder acreditar el idioma según en el plazo que establece la convocatoria. Para la acreditación del idioma, luego hay que ir al detalle, ¿vale? No voy a entrar ahora en este detalle, pero porque depende del destino y del idioma que se hable en el destino y depende de cada uno de los convenios. Entonces, requisitos importantes. El haber ya superado al menos 60 créditos, que equivale aproximadamente a 10 asignaturas, o tener un curso completo en el momento en el que solicito eh, la plaza, y el poder acreditar el nivel del idioma que me exige el destino. ¿Cuál sería la generalidad en cuanto a la acreditación del idioma? ¿Qué es lo mínimo que tengo que tener? Pues lo mínimo que tengo que tener es un B1 de inglés acreditado. Un B1 de inglés si voy a estudiar en universidades donde el idioma de impartición sea el inglés. Desde luego en Francia o en Alemania, pues te van a pedir, en Francia lo normal es que se impartan las clases en inglés y en Alemania lo normal también es que sean en alemán, aunque muchas asignaturas, muchas universidades alemanas también ofrecen programas en inglés. O sea que como mínimo en general un B1 de inglés. Luego hay algunas excepciones de algunos destinos, en Italia o en Portugal, donde no te exigen un nivel específico obligatorio por convenio, ¿vale? Si no se indicara en el convenio ningún nivel de idioma, pero vamos a un país donde las clases se van a impartir en inglés, francés o alemán, se les va a pedir a todos como mínimo también un A2 de inglés. Pero
En la gran mayoría de nuestros convenios pedimos B1 de inglés. Entonces, si están pensando en irse de Erasmus el próximo curso académico, lo primero que tienen que hacer es acreditar ese nivel de idioma. ¿Cómo? Pues en los lugares oficiales, porque no cualquier acreditación es válida. Nosotros no, la convocatoria detalla cuáles son los títulos que se reconocen y en esas opciones está incluida la Escuela Oficial de Idiomas y también el servicio de idiomas de la ULL que suele pues ofertar en concreto para la convocatoria Erasmus opciones para acreditar el idioma que entran en fecha de lo que sería el plazo de la convocatoria. Vale, esto es muy importante. La acreditación del idioma es obligatorio, así como los 60 créditos en el momento de presentar la plaza. Básicamente, lo que van a poner en los papeles, aparte de los datos personales, es la media de expediente, que eso es una información que ya tiene la facultad, el número de crédito superado, que también es una información automática, pero la acreditación de idioma es un documento anexo que van a tener que ustedes escanear la acreditación original y adjuntarla, porque los papeles se presentan por sede electrónica. Y en esa misma solicitud es también donde ustedes van a elegir destinos. Se les permite seleccionar 3 destinos en orden de prioridad y el idioma se lo vamos a exigir para el primer destino que quieren, porque la idea es que la mayoría se pueda ir al primer destino elegido. ¿A dónde nos podemos ir de Erasmus? Pues bien, en la web de la ULL, el mismo enlace anterior, hay un apartado que es plazas y nos enlaza a un Excel donde aparece el catálogo de plazas de toda la Universidad de La Laguna, ¿de acuerdo? Voy a entrar para que se les ha cambiado la pantalla o siguen viendo la presentación. Elia, dime tú, por favor. Sí, seguimos viendo la presentación, Judith. Vale, entonces dejo de compartir y vuelvo a compartir. Mm, voy a abrir, Yo te aviso, Judith. sí, voy a abrir el Excel y ahora comparto. Mm, mm, mm. Cuando terminemos, habrá turno de preguntas porque supongo que habrá muchas dudas con esto y casos particulares y demás. Bueno, ahora creo que sí van a poder ver el Excel, que es el que está accesible desde la propia web de la ULL. Aquí aparecen todas las facultades. Aquí están todos los convenios de toda la Universidad de La Laguna. Claro, ustedes tendrían que ir a identificar los convenios de la titulación que están cursando, ¿no? En nuestra facultad de 4 grados, pues, o bien ADE, o Economía, o Turismo, o Contabilidad y Finanzas. Entonces, en este Excel, una vez que identifican los destinos, esto es el código de cada uno de los centros, ¿vale? Pero aquí tienen el nombre de la institución, sobre todo, pues ya, la ciudad, ¿no? Eh, aquí ya nos informan acerca de el número de plazas, ¿vale? En la columna alumno que hay en cada destino. De la misma manera también nos informan de cuál es el idioma, el nivel de idioma requerido y si nos podemos ir
por un curso completo o por un semestre, que eso también es muy importante. Esa es otra de las cuestiones que desde que uno pide la plaza se informa. Y eso viene establecido, el periodo por el que nos podemos ir, viene establecido por el convenio. ¿De acuerdo? Al final del todo, viene un enlace de Drive para lo que es el documento del convenio, ¿vale? El detalle del convenio. Que también les recomiendo que cuando estén mirando destinos, pues miren el detalle del convenio, ¿no? Aunque aquí en el Excel vienen los datos resumidos más importantes que establece ese convenio. ¿De acuerdo? Bien, pues ya les digo que van a tener nuestra oficina de relaciones internacionales, cada vez que firmamos un nuevo convenio, actualiza este Excel. Ustedes cuando lo vayan a mirar, pues tendrán que ir a identificar los destinos del grado que están cursando. Si pensamos en nuestra facultad, pues les voy a decir ahora mismo cuántos destinos y cuántos convenios tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, continúo con la presentación anterior y les puedo confirmar que a noviembre de 2020 la Facultad de Economía, Empresa y Turismo tiene firmados 78 convenios activos y esto significa que hay 68 ciudades como opciones de destino. Y en total plazas para alumnado de nuestra facultad hay libres 237. No se cubren todas, no se llegan a cubrir todas. Siempre quedan plazas disponibles porque hay destinos más populares y otros menos, y hay algunos destinos donde la gente pues no tiene interés y no se piden, entonces no se cubren todas las plazas. Los destinos están en estos 18 países que ven aquí listados. ¿Vale? Y la cuestión de los convenios, pues los convenios se están firmando año tras año, algunos se continúan renovando, otros si no llegan a tener éxito también se cancelan, entonces siempre hay que consultar esa página para ver a qué destino me quiero ir y si hay convenio con ese destino y ver el centro, etcétera. Entonces, ¿cómo se solicita la cuestión del Erasmus? Ya les dije, más o menos, plazo diciembre, se presenta por sede electrónica, van a tener que rellenar un documento donde habrán de garantizar esos 60 créditos, que es un dato que ya conocemos, el media de expediente, el tener acreditado el idioma y los 3 destinos. Fijarse bien en el convenio si te permite irte un cuatrimestre o el curso completo y si coincide con el deseo y las expectativas de ustedes. Entonces, una vez que yo tengo identificado el centro y demás, lo siguiente que tengo que hacer es estudiar los planes de estudio del destino donde voy a ir. Y sobre esto les comentará algo más Elia a continuación. Por ejemplo, les puse aquí para el curso pasado, los que están de Erasmus este año, tuvieron límite de plazo para presentar los papeles el 28 de enero de 2020. Bueno, la convocatoria salió en diciembre, se dieron 15 días hábiles y el plazo finalizó el 28 de enero. Yo les informaré en cuanto salga la convocatoria por el foro de que ha salido y cuál es el plazo. ¿De acuerdo? Importante, pues tener los documentos presentados a efectos de la baremación, que sí que la hacemos en la comisión de movilidad de la facultad. Vamos a baremar, cuando tengamos ya el listado de todos los solicitantes, sacaremos varias comunicaciones, en primer lugar, los que han sido aceptados y luego los que han sido rechazados, que si el rechazo solamente se puede deber al no cumplir el requisito básico de los 60 créditos, o puede ser también que al final no te puedas ir porque no has conseguido acreditar el nivel de idioma. Y se barema, se les da una puntuación donde el mayor peso lo tiene la nota media del expediente académico
Y luego, si tienen los 60 créditos superados, pues van a tener 3 puntos. Si se han acreditado el nivel de idioma en el momento de la convocatoria, también tienen los 3 puntos. Así que, como las dos últimas condiciones son obligatorias, lo discriminante va a ser por expediente académico. Es decir, que van a tener prioridad para elegir destinos los que tengan mejor expediente académico. ¿De acuerdo? Ante esos destinos que sean más solicitados, pues se elegirá primero el que mejor expediente tenga. Entonces, bueno, luego hay ciertas obligaciones que vienen establecidas en la convocatoria. La convocatoria cuando salga, que sale publicada en el boletín oficial, hay que leerla con mucho detalle porque pueden cambiar cositas, ¿no? Pues las fechas, algunos detalles, se modifican de un año para otro la convocatoria. Por lo tanto, todo lo que yo les estoy contando es en base a las convocatorias anteriores. La nueva hay que leerla en detalle. Ustedes están obligados, como estudiantes Erasmus, pues a realizar los trámites con las universidades, cumplir plazos de matrícula, la forma también a la hora de rellenar los documentos. Tienen que matricularse cuando se matriculan en la Universidad de La Laguna, si se van de Erasmus, no se matriculan de manera ordinaria, ¿vale? No hacen la matrícula normal. Nuestra secretaría les va a informar con antelación, con un correo en detalle explicándoles cómo matricularse, ¿vale? Porque hay que especificar qué asignaturas se llevan de Erasmus, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego hay otra cuestión también muy importante que se realiza antes de la movilidad, cuando ya han sido seleccionados, porque la Comisión de Movilidad de la Facultad les ha asignado el destino, lo siguiente que van a hacer es rellenar el acuerdo académico, el Learning Agreement. ¿Vale? Se rellena sobre el acuerdo académico, va a hablar ahora Elia un poquito más en detalle. Todos estos papeles que hay que entregar y demás, toda esta información está en la página web de la ULL. En concreto, los papeles en el apartado impreso. Al principio puede ser un poco abrumador, tanta información, tantos requisitos y tanto, pero les aseguro que todo esto está muy guiado, va paso a paso, y no tenemos que controlar todo hasta el último detalle del último papel, por ejemplo, la póliza de seguro. Yo no me preocupo por la póliza de seguro hasta que ya no me lo está pidiendo la Oficina de Relaciones Internacionales. De lo primero que se tienen que preocupar es de tener acreditado el idioma, básicamente, y de rellenar un papel donde van a poner los 3 destinos y preocuparse de saber si se quieren ir un cuatrimestre, un curso completo, de si tengo el nivel de idioma que me requiere el centro de destino y si tengo los 60 créditos en el momento de la convocatoria. Y a partir de ahí es ir siguiendo los pasos porque todo está muy guiado. ¿De acuerdo? Entonces, sí es cierto que antes de irse, de las primeras cosas que van a hacer es rellenar un acuerdo académico. Y para eso tenemos un equipo fantástico de profesorado de distintos departamentos, los ven ahí, de filología inglesa y alemana, de dirección de empresas y de economía aplicada y de economía y contabilidad y finanzas. Son un equipo que ya tiene experiencia en estos temas y cada una de las personas pues va a tener una serie de destinos y va a trabajar con el alumnado que vaya a esos destinos. Entonces, dentro del equipo que son los miembros de la Comisión de Movilidad de la Facultad, y hoy contamos con la presencia de Elia Hernández, que les va a comentar un poco pues, acerca de su papel y qué es esto del acuerdo académico. Así que, Elia, te doy la palabra. Muchas gracias, Judith, por tu presentación y también por explicarnos de forma tan clarita todos los pasos que hay que seguir. Yo les comentaré de forma muy breve. Yo soy coordinadora, en este caso, con algunas universidades alemanas y les comentaré un poco cuál es el papel de los coordinadores académicos en general y me centraré luego en hablarles un poquito del contrato de estudios, que es quizás uno de los documentos más importantes que tienen que formalizar para solicitar una estancia Erasmus. Bueno, el papel del coordinador académico es un poco guiarlos en la fase previa a que ustedes son elegidos, bueno, ya han sido seleccionados, una vez han sido seleccionados,
nos pondremos en contacto con ustedes para darle informaciones generales, ¿de acuerdo? Es muy importante también que ustedes piensen que ustedes tienen que ser autónomos, es decir, nosotros los vamos a guiar, tanto Judith como los distintos coordinadores académicos, pero se requiere una labor también por parte de ustedes de mirarse los convenios, para mirar el nivel de idiomas, para buscar las asignaturas también. Claro, cada universidad es un mundo, y en el caso de las universidades alemanas, el sistema yo siempre les mando un documento explicándoles los enlaces a las páginas, a las universidades, a la página web donde están colgadas las asignaturas de las distintas, de la carrera de turismo, o de la carrera de economía, o de la carrera en cuestión. Es muy importante que tengan en cuenta, aquí ven en la tabla que nos presenta Judith, es el documento que ustedes van a tener que rellenar. Y es un documento muy importante. Tienen que pensar, por un lado, tienen que mirar cuáles son las asignaturas, ese mínimo de 60 créditos, cuáles son las asignaturas que ustedes van a hacer aquí. Y lo más difícil siempre es buscar el equivalente en la universidad de destino. Ese equivalente tiene que ser un equivalente de acuerdo al contenido de la asignatura. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que más o menos, no vale hacer convalidaciones que no tengan ningún tipo de relación la asignatura de origen con la asignatura de destino. Nosotros, los coordinadores académicos, como les digo, nosotros les pasamos a ustedes esos enlaces a los catálogos de asignaturas de las universidades de destino correspondientes, pero son ustedes los encargados de hacernos una primera propuesta de convalidación. Tienen que mirar tanto el contenido como el número de créditos, porque muchas veces, por lo menos en las universidades alemanas, ocurre que nuestras asignaturas tienen más créditos que las universidades alemanas, lo que te va a obligar a ti a cursar para una asignatura de la Universidad de La Laguna, a cursar 2 asignaturas en la Universidad Alemana. ¿De acuerdo? Eso es algo muy común que van a tener que hacer. Y tienen que recordar siempre que ustedes, el contrato de estudio siempre tiene que estar avalado por nosotros como coordinadores académicos, que funcionamos un poco como filtro antes de que Judith, la vicedecana, firme el contrato de estudio final. Les insisto en que lo más difícil quizás es rellenar este formulario, es decir, encontrar asignaturas que se parezcan. En el caso de las universidades alemanas siempre no solo aparece el título de la asignatura, sino siempre hay una pequeña descripción que les sirve a ustedes un poco para entender los contenidos que se dan en esa asignatura concreta. Y depende un poco de la universidad, pues tenemos más o menos detalles sobre las asignaturas en cuestión. Y como les decimos, la labor principal, creo yo, o la más importante para los coordinadores es guiarlos un poco a la hora de rellenar, y sobre todo corroborar que no están haciendo una convalidación de asignaturas que desde un punto de vista del contenido no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? O sea, nosotros miramos mucho con lupa pues que si van a convalidar una asignatura de derecho, o una asignatura de alemán, o una asignatura de lo que sea, la correspondencia sea real, sea más o menos equivalente, no exacta, no idéntica, porque los países son distintos, pero sí lo más parecida posible. Y después también, pues en el caso mío personal, pues yo suelo ayudar a los estudiantes, si hubiera que rellenar algún tipo de correo, enviar con la universidad de origen, o ayudarlos también quizás a buscar pues también residencia universitaria. Suelo ofrecer una ayuda un poco general también, de manera ya un poco pues eso, más general. No sé, Judy, si quieres que añada algo más sobre el Learning Agreement. ¿Tienes tú no, sobre el Learning Agreement yo creo que está perfecto. Luego, si tienen alguna duda, nos preguntan. Ya les digo que van a tener la guía y el apoyo para hacer esto. No lo van a hacer solos. Luego, si puedes también comentar algo acerca de los cambios, pero eso ya es durante la movilidad. Ustedes puede ocurrir, y en el caso de las universidades ocurre, que cuando ustedes hacen su contrato de estudio y cuando llegan a la universidad, a Alemania o a la universidad de destino que sea,
se ven obligados a hacer una serie de cambios en el contrato de estudio porque las asignaturas que ustedes habían puesto no se ofrecen ese curso. ¿Por qué puede ocurrir esto? En el caso de Alemania ocurre porque los catálogos de las asignaturas cambian un mínimo cada año y ese catálogo oficial de las asignaturas no se abre, no se hace público hasta septiembre. Entonces muchas veces hay que hacer unas mínimas modificaciones en ese contrato de estudios porque la asignatura que ustedes iban a cursar se llama diferente o ha cambiado un poco de nombre o lo que sea. En ese caso, se hace una modificación al contrato de estudios, que es el documento que Judith les está mostrando ahora, que tienen un plazo para entregar una vez se incorporan a la universidad de destino. Un plazo creo que de un mes, me parece, una vez llegan a la universidad de destino. Correcto, sí, un mes. Y es muy importante que la modificación más tonta que haya, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso este año de un chico que había puesto que la asignatura era del primer cuatrimestre y resultó que era del segundo cuatrimestre. Había que hacer un cambio simplemente diciendo que era del segundo y no del primero. Pues hasta ese cambio es importante que ustedes lo formalicen, ¿de acuerdo? Para que no tengan después ningún problema cuando regresen y haya que hacer toda la convalidación de asignaturas, ¿de acuerdo? Como ven aquí, al final del documento de cambios vienen los motivos que se contemplan para hacer cambios. Pues este sería, el primero de todos es el que acaba de comentar Elia. Cuando llegas al destino resulta que justamente esa materia no se oferta y está en un idioma diferente al que se esperaba, también puede ser. Y otro de los grandes motivos es por conflicto de horarios. Cuando hacemos el acuerdo académico, pues probablemente los horarios de los centros de destino no se conozcan y bueno, pues si nos coinciden los horarios habrá que cambiar. Luego está también lo de otros. Tanto en el contrato de estudios como en el de cambios, como buen contrato requiere firmas. Y en este caso, en los formatos que ven, aparecen 3 recuadros. Este es el formato ULL. 3 recuadros donde la primera firma de todas es la del estudiante y ya les digo yo que la segunda es la mía. ¿De acuerdo? No, ningún documento de estos dos que son fundamentales, que no tenga, todo documento que no tenga las 3 firmas no va a ser válido. ¿De acuerdo? Y el orden de las firmas también es importante. En este caso, ustedes serán, si son futuros Erasmus salientes de la ULL, de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, serán, pues, los estudiantes salientes nuestros tienen que tener primero el visto bueno de la universidad de origen. En este caso, la firma se las tengo que dar yo. Documento que no esté firmado, cuando llegue el final del proceso, cambios que no estén firmados por mí no pueden ser convalidados. Y esto puede incurrir en problemas gravísimos que ya les advierto desde hoy la importancia de la formalidad con los plazos y con la firma. Entonces, necesita la firma de la universidad de origen y la de destino. Y en el caso de la universidad de origen, voy a ser yo la que firme esos documentos. Está César también por ahí, no sé si quieres añadir algo, comentar algo, no sé, desde tu experiencia, César. No, mi experiencia básicamente, que no sé si ya lo has comentado, es que muchas veces el alumno, vosotros, esperáis mucho tiempo antes de decidiros de ir a hacer un Erasmus. Entonces, no es recomendable esperar hasta cuarto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que ya se ha comentado, las asignaturas, puede haber muchos problemas con las asignaturas. Entonces, tenéis que tener un colchón de asignaturas para asegurar que se pueda hacer ese learning. ¿Y qué es importante a la hora de tener este colchón? Por ejemplo, las optativas. Si habéis cursado todas las optativas, nos quedamos muchas veces sin opciones de poder decir, mira, algunas asignaturas pues te puede tocar, yo qué sé, habilidades regionales o la historia de. Eso comprenderán que no se va a es muy complicado convalidar una asignatura de ese tipo por otra de la Universidad de La Laguna. Porque muchas universidades tienen, mientras que la Universidad de La Laguna normalmente oferta todas sus asignaturas, y un estudiante de Erasmus puede venir a la Universidad de La Laguna y hacer la carrera a su medida. Cuando nosotros salimos, muchas veces lo que tenemos son PAS, como una especie de PAS cerrado.
como que nos deja sin opciones. O sea, tenemos 30 créditos y dentro de esos 30 créditos muchas veces hay asignaturas que no tienen ningún sentido para que ustedes las cursen. Y hay que cursarlas igualmente. Sí, Y por el para eso sentido, están los perdona proyectos César, educativos. el sentido se refiere, César, a que no hay una asignatura equivalente en la ULL en nuestra facultad con los mismos contenidos. ¿De acuerdo? Hay Sí, determinados sí, sí. centros, no todos, pero sí es verdad que los que ha trabajado César suelen ser de esta línea, que para los Erasmus, pues a lo mejor en Holanda o que se habla holandés, ¿qué hacen ellos? Pues para los Erasmus les dan docencia en inglés, pero no ofertan todo su plan de estudio. En inglés ofertan determinadas asignaturas, entonces lo meten en un paquete y eso es el paquete para el alumnado Erasmus. Para nosotros poder hacer encaje que tengan sentido con el expediente académico, pues es importante, claro, si ya uno espera cuarto, ya solo te quedan como opciones las optativas, que somos bastante flexibles, pero no se pueden hay troncales que no son convalidables porque académicamente tenemos que ser medianamente, hay flexibilidad, pero también tenemos que ser rigurosos. Entonces es muy importante la aportación que acaba de hacer César. Perdona que te interrumpí, por si quieres continuar con algo más. No, básicamente eso. Yo creo que deberéis de pensar ahora que a lo mejor muchos estáis en primero o en segundo, pues si ya sabéis más o menos qué os gusta, pues echarle un vistazo a la universidad que queréis ir, qué asignaturas ponen, y así podéis programar vuestra carrera teniendo en cuenta que os vais a ir a un Erasmus. Sí, Pero yo si voy a esperáis a parar. última hora, Sí, sí, sí. en última hora puede haber muchísimos problemas. Pensad que, por ejemplo, en cuarto tenemos dos asignaturas que no se van a convalidar normalmente, prácticas externas, a menos que te vayas a un Erasmus de prácticas, Correcto. o el TSG, Mm. y eso al final te quedas con que no tienes más que unas cuantas asignaturas de primer cuatrimestre. Sí, sí, Y así te es. puedes... Elia. Una cuestión que en la presentación de Judith, como ponía que no hay tasas en la universidad, con respecto a las universidades alemanas, quería comentarles un pequeño detalle. Cuando hacen la matrícula una vez en la Universidad de destino, una vez en Alemania, la mayor parte de las universidades les van a pedir que paguen una especie de tasas administrativas, que más o menos están desde los 180 hasta los 200 largos. Esas tasas administrativas, como ustedes precisamente no pagan tasas universitarias porque son Erasmus, se lo devuelven esa cantidad. Pero de entrada tienen que pagarlo. Tienen que pagarlo porque suele incluso cubrir ay, me sale en alemán, no me sale en español, Seguro. el transporte. Incluye el seguro, pero también el transporte de la ciudad. Te dan, cuando te dan la tarjeta universitaria en Alemania sirve también para poder entrar de forma gratuita a las guaguas, a los tranvías, a cualquier medio de transporte dentro de la ciudad. Por eso les exigen normalmente pagar esos 200 euros, esa cantidad, y luego normalmente suele ser en el ayuntamiento donde ustedes tienen que ir diciendo que son estudiantes, rellenar un formulario y se lo devuelven. Pero que cuenten de inicialmente con que tienen que pagar unas llamadas tasas administrativas que, como les digo, les devuelven sin problemas, pero que no suelen saber que se los devuelven y siempre se quedan un poco como en shock pensando como que les han estafado o algo así por el estilo, ¿de acuerdo? Sí, porque de hecho, dejarles bien claro que ustedes solamente van a tener que pagar las tasas de matrícula de la ULL. En los centros de destino no se pagan tasas, ¿vale? No se paga otra tasa que las de la ULL. Y en cuanto a animarles a irse, si lo tienen claro, como decía César, lo antes posible, bueno, eso ya son cuestiones personales, pero decirles que a día de hoy en el mercado laboral, la realidad es que más allá de la formación y de tener, pues, hacer prácticas en una buena empresa y demás, ¿qué están demandando las empresas para contratar a estudiantes recién graduados? ¿Cómo se discrimina entre uno y otro? ¿Quién tiene mejor currículum? Pues lo que se busca a día de hoy, más que el título solamente, es poder demostrar ciertas competencias, lo que se llaman habilidades transversales, competencias blandas. Y en ese sentido, los idiomas están al principio de la lista, igual que tener competencias digitales, manejar nuevas tecnologías, etcétera. Y ahora mismo, por ejemplo, vengo de escuchar una actividad en la Universidad de Sevilla
con mujeres auditoras, ¿de acuerdo? Y señalaban eso, que es extrapolable a cualquier profesión. Qué mejor manera de adquirir competencias transversales, que son realmente las demandadas en las empresas, que irse de Erasmus, no solamente por adquirir el idioma, sino porque te va a dar una serie de pros, de aptitudes que realmente luego las van a poder poner en valor a la hora de pelear, de competir por un buen puesto de trabajo. De hecho, estoy observando que por aquí está, ahí tenemos a Glendy Santos, que ha sido Erasmus, y bueno, no sé si luego quiere comentar algo desde la experiencia personal. Glenn, Hola. ¿qué tal? Bien, bien. Yo me metí ¿Qué un haces poco por para aquí? curiosear. Ah, muy bien. Pues mira, ya que te vi, digo, pues aprovecho y te doy la palabra por si quieres, si estás un poco de acuerdo con lo que estamos comentando, o bueno, en realidad más bien nos interesa que nos compartas tu experiencia como personal, ¿no? Como alumno de turismo que has hecho un Erasmus. Sí. Bueno, la experiencia se las recomiendo totalmente a todos, un poco el tópico, pero conoces a muchas personas de otros países, conoces otros lugares y al final eso te va a llenar como persona. Te invita un poco a salir de las Islas Canarias, que es muy importante, y nada, que aunque estemos en las circunstancias que estemos, es muy importante que salgamos una vez en la vida y la universidad nos da la oportunidad y es muy importante que la tomemos, porque no sabemos si un Erasmus se puede repetir en nuestras vidas, no es una oportunidad que se dé a la hora de trabajar, entonces les invito a que investiguen mucho, eh, asignaturas que pueden convalidar, lugares que pueden ver cuando estén en esa estancia Erasmus y poco más puedo añadir. Sí, bueno, Glenn es un experto en estudiarse las convocatorias y en animar a la gente. De hecho, estuviste en Finlandia, ¿verdad? En una universidad ¿cómo se llamaba? En Pori, en Pori. En Pori. La ciudad se llama Pori y la universidad. SAMK, que era como la Universidad de Satakunta, que era el nombre de la región. Exacto. Sí. Y la adaptación como canario llegar ahí a Finlandia, ¿qué tal fue? Pues bueno, había que llevar mucha ropa, pero no sé, no hay que preocuparse por el idioma, al final estás hablando inglés todo el día, aprendes palabras en ese idioma, que en este caso es el finés, pero se aprende mucho del inglés, que es lo importante, en la universidad lo miramos un poquito por encima, pero la necesidad te hace aprender, tienes que ir al supermercado y no te van a entender en tu propio idioma, entonces son otras competencias que aprendes, que consigues indirectamente, muy importante. Y poco más. Sí, También sí, tuve suerte, que fueron unos meses antes de la pandemia, estuve 4 meses nada más. sí, con el paso del tiempo y con perspectiva cuando pasan los años, uno va viendo los currículum de la gente, de los profesionales bueno, pues que están por ahí y que son ejemplos a seguir y suelen tener la gran mayoría en sus currículum esas estancias Erasmus. Vale, porque, bueno, son indicativos de ya, pues, de tener ciertas inquietudes y cierta predisposición ya bueno, a un tipo de persona que, bueno, pues que son ese pensamiento global y esas competencias transversales, pues ya como que las tienen más incorporadas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que los tiempos son difíciles, pero bueno, el mundo es de los valientes, como digo yo siempre. Bueno, continuando un poco con la presentación, que es un poco rollo, pero la parte administrativa no nos la quita nadie, es así, entonces, bueno, lo habíamos dejado, nos habíamos quedado durante la movilidad haciendo los cambios, digamos, y luego ya, sí, dime, Elia. Una comentamos también, yo creo que es así, corrígeme si no lo fuera, el Learning Agreement, tanto la modificación como el contrato de estudios inicial, somos nosotros los coordinadores académicos los que nos encargamos de verificar su validez, digámoslo así, y también los que nos encargamos de pasártelo a ti para la firma, ¿no?
Es decir, los estudiantes tienen que enviarnos a nosotros, los coordinadores académicos, sus contratos de estudios, que nosotros nos encargamos a su vez de remitirte a ti, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Sí, sí, sí. Que no se salten nunca ese paso y te bombardeen. Sí, sí, a ver, los coordinadores académicos están para ayudarles y guiarles y sí, pero bueno, que todo esto, llegado el momento, cuando se tengan que poner en contacto con el coordinador académico, hay unas semanas, un mes ahí donde es el mejor amigo, digamos. Entonces, y sí, ya en última instancia, yo soy la que firma el contrato, pero después de un proceso de negociación que han discutido con ellos. Cuando ya han terminado la estancia, pues llega el momento de la convalidación de notas. Pasar al expediente las calificaciones equivalentes de las asignaturas ULL que se han llevado por un equivalente o por varios fuera. Entonces, para eso, ustedes van a pedirme cita, presencial o virtual, y bueno, pues es necesario tener el denominado Transcript of Records, que es otro de los documentos estrella de los Erasmus. No solamente está el Learning Agreement, el Changes to the Learning Agreement si hacen cambios, y luego finalmente el Transcript of Records, que no es otra cosa que el certificado de notas de la Universidad de Destino. Bueno, pues eso. Conmigo veremos cómo se hacen las convalidaciones, qué resultados tienen, haciendo el equivalente a la calificación española, y eso luego irá a la secretaría de nuestro centro y lo tendrán pues en sus actas y en el expediente, ¿de acuerdo? Es muy importante también respetar todas las indicaciones y leer bien todos los correos durante el proceso, todo el proceso de Erasmus. No les voy a mentir, hay que hacer papeles, y por eso hay que ser muy serios y rigurosos con los plazos y atender y leer muy bien los correos. No vale pasar por alto las cosas, sino estar muy atentos. La secretaría de nuestro centro también les va a dar muchísimas indicaciones y tienen que seguirlas. Por ejemplo, si hacen un cambio en el contrato de estudios, gracias, leen esta punta ahí que mucho papeleo, pero vale la pena. Si hacen una modificación en el contrato de estudios, a lo mejor significa que están cambiando una asignatura de la ULL que ya no van a cursar. Eso lo tiene que saber la secretaría, ¿vale? Pero bueno, nosotros estaremos ahí para indicarles en cada momento qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, me he extendido muchísimo en este apartado, pero creo que es el que tiene más interés. Y luego ya podemos pasar a turno de preguntas. Voy a emplear los últimos 10 minutos en comentar también el resto del programa, que no son menos importantes, pero bueno, también tienen bastantes cosas en común. El siguiente programa, Erasmus, es el de prácticas, ¿de acuerdo? Tienen la posibilidad de realizar prácticas en Europa, prácticamente en cualquier empresa, y que se les convaliden por nuestras prácticas externas, por las prácticas curriculares. Entonces, para los que estén en primero, segundo, y estén escuchando esto, incluso para los que están en tercero, que sepan que tienen esa opción, que es sumamente interesante. Pero no solamente sirve para convalidar prácticas curriculares, las prácticas de empresa, también se pueden hacer prácticas voluntarias, o incluso una vez ya como titulados, pueden cursar esta modalidad. El año pasado esta convocatoria salió el 7 de enero, así que tengan en mente pues, que las convocatorias estas saldrán o en diciembre o a principios de enero. Requisitos, cada una de las modalidades tiene sus propios requisitos. El más básico para las prácticas externas es estar matriculado en la Universidad de La Laguna en esa asignatura, cumpliendo los requisitos que se exigen para esta asignatura, ¿no? Y luego también es muy curioso la posibilidad, que esto a lo mejor pues a Glenn le interesa, porque supongo que estará a punto de acabar ya turismo, en los 12 meses siguientes al cierre del expediente académico, es decir, después de haber terminado el grado, en ese año siguiente, se puede cursar unas prácticas externas. Y luego las prácticas voluntarias, lo que permiten es aumentar la experiencia con prácticas adicionales, de manera que sería para personas
que deciden cursar las prácticas externas en la ULL, pero además complementar con prácticas en otro país, ¿de acuerdo? Sería como un anexo al expediente. En general, en el momento en el que se publique la convocatoria para cursar un Erasmus Prácticas, pues hay que estar matriculados simplemente, salvo que vayan a hacer la modalidad de recién titulado. Y luego este segundo ítem es muy importante, esto de no haber hecho una movilidad superior a 12 meses en el grado. De nuevo aparece lo de los 60 créditos. Esto no suele ser un inconveniente para la gente que se plantea prácticas, pero para la gente que se plantea prácticas Erasmus, que ya ha cursado un Erasmus anterior, este requisito sí puede ser un impedimento. No podemos haber hecho más de 10 meses de Erasmus de estudio, porque nos tenemos que guardar, si tenemos pensado irnos también de práctica, no debemos de hacer un curso completo con 10 meses más un día, porque ese día además nos va a impedir luego poder hacer los 2 meses de práctica si quisiéramos hacer prácticas, ¿vale? Porque hay mucha gente que entra, hace un Erasmus y luego se anima y quiere hacer el curso siguiente, que es perfectamente factible en otro destino, y luego incluso se puede plantear hacer un Erasmus prácticas. En total, todas las movilidades no pueden sumar más de 12 meses. Hay mucha flexibilidad de fecha a la hora de realizar el Erasmus prácticas. Ya ven que esas prácticas en el extranjero las pueden realizar desde el 1 de junio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022. Esto suponiendo que se repliquen las fechas de la pasada convocatoria, ¿de acuerdo? La duración de esas prácticas, como mínimo, ven que es 2 meses, por eso decía que si han realizado un Erasmus Estudios con anterioridad, no debe de haber superado los 10 meses, ¿vale? Por el tope de los 12. ¿Y en qué empresas puedo realizar prácticas? Pues esto es súper interesante, en cualquiera. Cualquier organización pública o privada. Incluso incluye, pues, universidades, centros de investigación, ONG. Es el estudiante quien va a contactar con las empresas, el que tiene la obligación de identificar, pues, las empresas en las que tendría interés, contactarlas y ver si las empresas lo aceptan y cumplir en cuanto a requisitos, plazos y nivel de idioma lo que la empresa establezca. Habrá también que rellenar un contrato, ¿de acuerdo? Que ya no se denomina Learning Agreement, es otro tipo de acuerdo, el acuerdo de formación, y para esto les va a ayudar la Oficina de Relaciones Internacionales a través de la fundación de la ULL, en concreto a través del área de empleo. ¿Cuándo habría que presentar los papeles? Pues aquí también hay más flexibilidad. Los papeles se presentan 2 meses antes del inicio de la movilidad, una vez que si yo hago la solicitud, este curso, para hacer las prácticas en el curso siguiente, ya estoy aceptado o aceptada en la convocatoria. Ya he encontrado la empresa y ya he acordado con la empresa que voy a realizar las prácticas pues en el mes de agosto. Bien, pues 2 meses antes tengo que presentar los papeles a través de la ONU, siguiendo las indicaciones de nuestra Oficina de Relaciones Internacionales. Hay otro papelito que es el convenio de subvención, donde se incluirían las cláusulas financieras de la movilidad, en este caso. Bien, tanto para el Erasmus Estudios como para el Erasmus Prácticas, toda la documentación ustedes van a ir siendo informados rigurosamente de los plazos y por pasos. No hace falta abrumarse ahora con todo los pasos que van a ser necesarios, sino ir con lo primero de todo, ¿de acuerdo? Y bien, en las prácticas de la misma manera, la persona que luego les convalidaría, si se trata de prácticas externas, la asignatura de prácticas externas ULL, con las prácticas que ustedes han realizado en una empresa europea, pues va a ser la persona que esté en el vicedecanato de movilidad,
En este caso, de momento, soy yo. Entonces, bueno, pues pedirían cita conmigo, pre-mail, y haríamos la convalidación, ¿vale? Que básicamente yo lo que haré será transferir la calificación que venga pues, en esa memoria que les hará contar la empresa y con un certificado de asistencia, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con esto terminaríamos con el apartado de las movilidades Erasmus y vamos a comentar también brevemente acerca de las movilidades nacionales. Las movilidades nacionales se gestionan en nuestra universidad a través del negociado de becas, ¿de acuerdo? En la sección de becas y servicios asistenciales. Sin embargo, ya les digo que lamentablemente este programa de movilidad no da opción a becas. Para Erasmus sí que hay becas, no la gestiona la facultad, ¿de acuerdo? No hacemos nosotros baremación, pero en la convocatoria van a observar un apartado donde les habla de las becas y cuáles son los criterios para recibir la beca. Y la beca la gestionan directamente desde el Vicerrectorado de Internacionalización, la Oficina de Relaciones Internacionales, pues hacen pues, la distribución y informan acerca de las becas. El programa Erasmus sí pues tiene fondos europeos y está dotación de becas que cubren pues el traslado y luego una mensualidad que se informa según los destinos. En torno a los 600 euros mensuales pero depende de los destinos, viene bien informado en la convocatoria. En el programa SICUE, sin embargo, lamentablemente, pues no hay fondos para cubrir pues esa movilidad. De nuevo, estaríamos en un escenario en el que nos matriculamos en la ULL de una serie de asignaturas que luego van a ser convalidadas por asignaturas en una universidad española distinta. Vamos a pagar la matrícula solo en la ULL y no en destino, no se pagan tasas en destino. Y cuando yo termine la estancia de movilidad, se me van a convalidar las asignaturas UL con las que he cursado fuera. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un estudiante que se quiere ir de SICUE? Pues en este caso, tener superados 45 créditos y estar matriculados de 30 créditos mínimo en el momento de solicitar los papeles, estar matriculados en la ULL de al menos 30 créditos. Pues estos requisitos, en el caso de la convocatoria anterior, había que cumplirlos en septiembre de 2019 para poder realizar una movilidad en el curso actual. Fíjense que el año pasado la convocatoria SICUE salió en diciembre, pero el plazo para presentar los papeles se abrió de febrero a marzo. Hubo además un plazo muy amplio, de casi 2 meses, y fue bastante posterior. Entonces, hay tiempo de sobra para observar con qué universidades tiene nuestra facultad destino, ¿vale? Aquí tienen el enlace, que, bueno, nos lo proporciona la sección de becas de la ULL. Tiene el nombre Seneca porque antiguamente el programa se llamaba Seneca, el programa SICUE. De nuevo es un Excel muy sencillo donde van a poder observar el número de plazas y las universidades de destino por grado, ¿vale? Está ordenado, aparecen todos los acuerdos bilaterales de la ULL y nuestra facultad tiene varios acuerdos con nuestros 4 grados, ¿vale? Vale. De nuevo podemos decidir si, bueno, podemos decidir, en este caso podemos decidir, no viene establecido por convenio, si cursamos la movilidad un cuatrimestre o curso completo. Y vamos a rellenar también un acuerdo académico, el que sería parecido al Learning Agreement, donde vamos a incluir esas asignaturas ULL con su correspondiente equivalente en la universidad de destino. Este acuerdo académico para las movilidades SICUE lo negocian conmigo, ¿de acuerdo? Me hacen a mí la propuesta. Bueno, pues en su momento, para los seleccionados ya hablaríamos de los requisitos. Desde luego que tratándose de planes de estudio españoles, ahora ya la similitud que exigimos es mucho mayor, ¿vale? Entonces, bueno, pues si me voy a hacer macroeconomía, voy a cursar, me voy a llevar macroeconomía de la ULL, voy a cursar una macroeconomía en Sevilla, pero tiene que ser una macroeconomía, no voy a convalidar macroeconomía pues con, yo qué sé, con una asignatura de dirección de empresas. No.
Estos acuerdos académicos también hay que ser muy rigurosos con la firma. En este caso, les recuerdo que para los convenios, para los Learning Agreements del Erasmus, son obligatorias 3 firmas, y aquí en los convenios SICUE hay todavía 2 firmas más, ¿vale? No solamente la de ustedes y los 2 coordinadores de movilidad de origen y destino, sino además de los decanos, ¿vale? Bueno, ¿qué tipo de asignaturas se pueden llevar de la ULL? Pues en realidad las que tengan pendientes, ¿no? Se pueden llevar y a la hora de convalidar, por ejemplo, con las optativas, somos bastante flexibles, aquí sí. Luego incluso, si se van a cursar, si pertenecen al grado en ADE y se van a cursar ADE, pues a Granada. Pero la asignatura de ADE que se quieren llevar resulta que en el grado de ADE Granada no está, pero sí está en el grado en Economía. Vale, pues puedo cursar una asignatura de un grado afín y añadirlo a mi acuerdo académico. Y luego permitimos que se lleven una asignatura suspensa, ¿vale? No más de una suspensa. Tendrán derecho al número de convocatorias de la Universidad de Destino. Esto también sucede con los Erasmus, ¿de acuerdo? El derecho al número de convocatorias es el de la Universidad de Destino. Cuando se matriculan, cuando se llevan una asignatura de Erasmus o de SICUA, luego no puedo optar a las convocatorias de la ULL. Yo opto a las convocatorias de Destino siempre. Y de nuevo también se pueden hacer modificaciones en ese contrato durante el primer mes de la estancia. Y siempre, en primer lugar, aprobado por la ULL, es decir, por la persona que esté de coordinador de movilidad o coordinadora de movilidad. En este caso, de momento, soy yo, como vicedecana de movilidad. ¿Nos podemos llevar prácticas externas y trabajos de fin de grado? Pues depende. Depende, en principio, por parte de nuestra facultad, el requisito que estamos poniendo es que el número de créditos de la asignatura de prácticas externas y de TFG en destino sea el mismo que el del grado nuestro. Y luego tenemos que preguntar a la universidad de destino si nos admite al estudiante que curse esa asignatura, porque son asignaturas particulares, ¿de acuerdo? Eso hay que revisarlo, pues, cada caso en particular. En cuanto al procedimiento de solicitud, se hace de manera también, bueno, se presentan los papeles, ya les digo, en la sección de becas, ellos les darán toda la información. El plazo de la convocatoria pasada fue entre febrero y marzo, y también se permiten elegir 3 opciones de universidad. De nuevo se seleccionan a los estudiantes por la media de expediente académico, por ahí se hace el baremo. Y cuando se matriculan en la ULL, igual que pasa con los Erasmus, hay que hacerlo de manera particular porque vamos a ser estudiantes de movilidad. Entonces, las asignaturas ULL, que en realidad no las voy a cursar en la ULL, sino fuera, hay que marcarlas de manera específica. Para ello, nuestra secretaría, que funciona excepcionalmente, les va a mantener informados. ¿Es lo que ustedes tienen que hacer? Pues estar muy pendientes y seguir las indicaciones, paso a paso, cada cosa a su tiempo. Lo primero, simplemente, es preocuparme por la convocatoria y los 2 papeles que tenga que presentar en el momento de la convocatoria. Cuando termina la movilidad, de nuevo, pues van a reunirse conmigo, me van a traer el certificado de notas de la Universidad de Destino, y con eso vamos a hacer las convalidaciones en base al acuerdo académico firmado previamente. ¿De acuerdo? Bien, y por último, también existe para los más valientes, para los más aventureros, para la gente pues, que también tenga posibilidades económicas, para qué mentirles, que tenga pues, porque en cuanto a lo que son becas, pues tampoco hay una partida, digamos, para hacer movilidad extracomunitaria. Pero bueno, se seguirá avanzando seguro en estos asuntos también. Existen convenios, esto no se conoce mucho, pero se los informo, existen convenios con países fuera de la Unión Europea. En concreto, nuestra facultad, a fecha de noviembre de 2019, tenía convenios con estos países, ¿de acuerdo? Incluso, bueno, pues Chile y Economía, Chile y Colombia tienen acuerdos específicos para el grado en Economía. Ha habido estudiantes que se han ido, pues, a Latinoamérica a hacer
una movilidad extracomunitaria, y yo los he conocido. Este año no hay nadie, bueno, este año la verdad que en extracomunitaria es muchísimo más complicado, pero y no solamente tenemos estudiantes que se han ido, sino también recibimos en nuestra facultad estudiantes de fuera de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Pues estudiantes de México, estudiantes de Senegal. Así que esta opción, ya les digo, para los más aventureros, ahí está también. Bien, pues con esto, la explicación de todos los programas, y ahora viene la parte que entiendo que estaban esperando, que es la más importante, es la de las preguntas que tengan que hacer. Hola. Yo tenía una duda porque estaba mirando el Excel que nos dijo antes con los destinos y eso, ¿Sí? y no sé si es porque lo estoy mirando mal o porque es así, o sea, o porque es así, pero vi ¿Sí? que turismo solo tenía 3 destinos y me ¿El qué? pareció raro que turismo. No. No, tienes que seguir avanzando en el Excel y porque vienen ordenados por países. Entonces, la primera columna, están ordenados por la primera columna y lo que aparece es un código de país, pero no, turismo tiene bastantes más de 3 destinos. No, pero me refiero turismo de la laguna, porque Iriarte sí vi que... No. Hay más de 3, muchísimos más. Sí. Sigue bajando y desplazando. O sea, mira, lo que les recomiendo para que manejen ese Excel es que se lo descarguen, que borren todo lo que no sea de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, de nuestros grados, y entonces ya manejen la información completa, ¿vale? Porque vale. manejarlo Me online, pareció raro. sí, manejarlo online es complicado. Salomé, ¿sí? Ese Excel, ¿dónde habías dicho que lo podíamos encontrar exactamente? Les paso el enlace por el chat ahora mismo, un segundo. Muchas gracias. Y voy leyendo también preguntas que me han escrito en el chat. A ver, voy a ir respondiendo, antes de que sigan preguntando, voy a responder lo que tengo por aquí. Si la realización es entre junio y septiembre, yo podría empezar mis prácticas en enero sin ningún problema y estar esos 9 meses en la misma empresa. Si la realización es entre junio de 2021 y septiembre de 2022, pues sí. Estoy respondiendo a la pregunta de Miriam. La verdad es que 9 meses de prácticas, la gente no se suele ir de prácticas Erasmus durante 9 meses porque la beca solamente te cubre 2, pero si tú tienes interés de irte ese plazo y la convocatoria te lo permite, no hay problema, y además incluso puede ser que la empresa que consigas pues te pague algo, con lo cual pues depende de ti. Pero ya les digo, insisto, el tema de los Erasmus prácticas no se gestionan desde la facultad, o sea, yo no les voy a ayudar no les voy a poder ayudar ni con buscar la empresa, ni con definir el convenio, ni nada. ¿De acuerdo? Yo solamente les informo de que existe la opción, de que pueden presentarse a la convocatoria y poco más. Jesús Miguel Martínez Ortega me pregunta si servirían los créditos aprobados en enero. En el Pues, CICUE. ¿perdón? En el CICUE, que como había dicho que se abrían las convocatorias más tarde. En el CICUE sí, porque la convocatoria, si es más tarde, sí. Incluso además es que el CICUE solo te pide 45, no te pide 60. Vale, o sea que sí. Vale. Mira, Glenn está apuntando por ahí que habían unos 20 destinos en turismo para la ULL. Ahí hay muchísimos más que con la Iriarte. Definitivamente, vaya, que manejen bien el Excel, que sí. Silvia, para el Erasmus de práctica, cuando solicito la plaza no tengo que entregar ningún documento. Pues mira, los documentos vendrán especificados en la convocatoria. Algún documento habrá que presentar seguro. ¿Sería todo 2 meses antes? No. Tú vas a tener
la convocatoria, la del año pasado salió en enero, imagínate que este año sale finales de diciembre, principios de enero. Te darán aproximadamente unos 15 días hábiles para presentar los papeles y con eso esperar. El vicerrectorado hará la selección de candidatos, esperar a que salga la lista de los admitidos y ya se supone que tú te vas a ir en prácticas en el curso siguiente. Entonces, lo que vas a tener que hacer es ir mirando con qué empresa y lo que tienes que presentar 2 meses antes es, entre otras cosas, el acuerdo académico. O sea, normalmente, el acuerdo académico, no, perdón, el acuerdo con la empresa, ¿vale? Ese contrato con la empresa. Eso es lo que, porque cuando tú solicitas la beca de prácticas Erasmus, tú no tienes ya la empresa en mente, ni sabes qué empresa va a ser, y no sabes, a lo mejor tendrás idea de que te quieres ir a cierto país, pero difícilmente tienes las empresas ya confirmadas. Entonces, pues todo eso que se pone se rellena orientativamente y después se formaliza cuando ya se tiene la empresa en concreto, 2 meses antes de que se entrega ese acuerdo con la empresa. El certificado a nivel de Oxford de la ULL caduca. Aitana, cuando me dices el de la ULL, ¿a qué te refieres? El del servicio de idioma, es que si es Oxford no es ULL, o sea, Oxford tiene sus certificaciones. Hola, a ver, yo el que me refiero es, bueno, me lo saqué el año pasado y era todo, o sea, como online. ¿Y quién te lo certificó? ¿El servicio de idiomas de la ULL? El servicio de idiomas tiene Oxford, es verdad que tiene Oxford. Vale, pues si te lo sacaste el año pasado, lo daríamos por válido para este curso, para la convocatoria de este curso. Vale. Luego, por lo tanto, al no tener 60 créditos no puedes optar a la beca. Belén, me temo que si cuando en el momento de presentar los papeles no tienes ese requisito de los 60 créditos, no vas a poder concursar para la convocatoria, para la presente convocatoria. De todas maneras, espérate a ver a que salga la nueva convocatoria y los nuevos requisitos. Vale. Carmen me dice que me envió un mensaje. Esto ya no tiene que no. Bueno, Carmen, esto es lo de recibir o no los mensajes del foro. Mira, a ver, estate atenta en este mes si recibes mensajes automáticos de la facultad o no. Y si no recibes mensajes automáticos de la facultad en este mes, pues ya me escribes. Pero sí, evidentemente yo cuando mande los avisos de que han salido las convocatorias lo haré por el foro. Les llegará un mensaje como el que les llegó para informarles de que se iba a suceder esta charla de presentación. Pablo dice, si en la universidad que elijo no pone ningún idioma, ni en la columna 1, ni en la 2, ni en la de staff, ¿significa qué nivel de idioma se exigiría? Bien, para confirmar esto, iríamos al convenio, al detalle del convenio en el Drive, a ver qué es lo que dice, ¿no? Pero si no se exige ningún idioma y tú vas a ir a un destino donde se te van a impartir las clases en inglés, nosotros te vamos a pedir como mínimo que tengas, eso estaba anotado en la presentación y te lo digo ahora mismo, creo que un A2. Sí. Y si no se exige nada y el destino es inglés, francés o portugués, el idioma que vas a hablar, entonces sí que no se te exigiría nada. ¿Más preguntas? Hola, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Tania. Actualmente estoy en cuarto de turismo y estoy matriculada de la asignatura de prácticas. Yo este año, si yo quiero hacer las prácticas en el segundo cuatrimestre, ¿no podría optar a las prácticas Erasmus? Lo lamento, pero no. Estamos hablando de que tenemos que anticiparnos en el curso académico anterior. Vale, Podrías hacer unas prácticas voluntarias, pero no unas prácticas con la convocatoria Erasmus. Vale, gracias. Sobre la acreditación del nivel de idioma, Carmen, no te puedo dar generalidades. La convocatoria especificará qué certificados son los válidos. Respondí a Aitana una cuestión concreta donde me está hablando de un certificado expedido por el Servicio de Idiomas, que nosotros los damos, o sea, son de los contemplados por la convocatoria,
y que lo consiguió el año pasado. Entonces, para esta convocatoria, claro que se lo daríamos por válido, pero porque ya me está diciendo que es el servicio de idiomas de la ULL, sé que es de los contemplados de la convocatoria. ¿Qué más preguntas? Ok. Sí, con lo que pregunta Tania respecto a eso, ¿cuál es la diferencia entre modalidad de recién titulado de práctica y la de prácticas voluntarias? Pues que la de prácticas voluntarias es si el año que viene vas a seguir como alumno de la ULL. Y la de recién titulado es que ya tú terminaste todos tus créditos. ¿Y las dos son financiables? Pues no estoy segura, Glenn. Entiendo Vale. que sí, porque es la misma convocatoria. Y son distintas modalidades dentro de la misma convocatoria. Pero realmente no se me ha dado el caso. Entonces, ese detalle habría que confirmarlo. Entiendo que sí. Vale, gracias. Más dudas. Hola, yo tengo una duda. Dime. Si para solicitar un Erasmus hay que tramitarlo como un año antes y uno de los requisitos es tener 60 créditos, entonces entiendo como que no se puede optar a Erasmus en segundo o sea, Pues entiendes, lamentablemente entiendes bien. Tal y como está ahora definida la convocatoria, no te puedes ir en segundo, tienes que ir en tercero. Mm. Porque tienes que tener los 60 créditos, tendrías que tener los 60 créditos ya certificados cuando salga la convocatoria en enero, y estamos hablando de que nuestras actas de encima en este curso que hemos empezado más tarde, las actas se cierran en febrero. Entonces, los de segundo, o sea, no se puede. El vale, plazo para presentar la acreditación del idioma, en principio es el mismo fin de fecha, de plazo, para presentar lo que es la solicitud para irte de Erasmus. ¿De acuerdo? Es decir, es casi lo primero que tienes que hacer. ¿Es compatible hacer un ciclo y un Erasmus? Sí, uno puede concursar en las dos convocatorias, ser admitido en las dos convocatorias. Hombre, lo que no se puede es estar en dos sitios a la vez. Entonces, bueno, pues te puedes ir un cuatrimestre de Erasmus y el siguiente cuatrimestre de SICUE, o te puedes ir un año de Erasmus y otro año de SICUE. De hecho, la gente lo hace. Lo que no sería compatible es en el mismo momento, pero si quieres irte dos cuatrimestres distintos, una cosa de una cosa y otra de otra, sí. ¿Más dudas? El plazo, ya les digo que las convocatorias salen en diciembre y yo ya les especificaré los plazos. Ahora ha sido muchísima información, pero todo esto se va digiriendo poco a poco. Entonces, cuando se salga la convocatoria, yo les especificaré el plazo en concreto de las convocatorias presentes. Salen en diciembre. Para la SICUE habíamos dicho que el año pasado se dio de plazo entre febrero y marzo, y para el Erasmus, desde que salió, se dio de plazo 15 días hábiles que se venían cumpliendo en enero. O no recuerdo si en plenas vacaciones de Navidad. Pero yo les diré en concreto, cuando salga la convocatoria, les pondré por el foro los mensajes y les pondré en concreto la fecha de fin de plazo. ¿Alguna duda más? El problema con la certificación de idiomas es independiente de que estés cursando o no en la ULL asignaturas de inglés o alemán o lo que sea. La certificación es algo que los estudiantes que quieran irse de Erasmus lo tienen que hacer pues a título individual. Ya les digo que se les dan facilidades a través del servicio de idiomas, pero también lo pueden hacer por la escuela de idiomas o certificarse un examen de los de Cambridge, etcétera. ¿Alguien tiene alguna duda más? Pues bien, espero que les haya aclarado y que les anime a participar. Darle las gracias a Elia, que ya se tuvo que marchar, y a César, que sigue con nosotros. No sé si César quiere decir algo más.
No, no, que se animen, que es una gran experiencia y que hay que salir de Canarias, porque hay otras formas de pensar y eso les amplía, que tengan mucho, sobre todo a los chicos de turismo, que le den muy fuerte al idioma, que eso les da muchísimas oportunidades, porque muchas veces el idioma es el principal problema para que los contraten en su sector y poco más. Totalmente de acuerdo con César. Yo he tenido que hablarles de un montón de cuestiones administrativas, pero lo que hay detrás y por lo que trabajamos y lo que nos mueve es lo que acaba de decir César, la importancia de este programa y el prestigio que tiene también. No se olviden de eso. Bien, pues si no hay ninguna otra cuestión, nos despedimos y quedamos a disposición pues por las vías oficiales de correo electrónico, ¿de acuerdo? Gracias por la asistencia y saludos a todas y a todos. Y gracias, Glenn, también. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Gracias a ustedes. Un saludo. Chao. Bueno, muchas gracias por la información. Buen día. Gracias, Salomé. Buen día a todas y todos.